BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca. Buenas tardes, soy Miguel Marcacusco en su programa Educación y Desarrollo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como es el caso del doctor Juan Ramos Ullo, doctor en Derecho, doctor en Filosofía, doctor en Educación y además es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctor Ramos Ullo, muy buenas tardes. Hoy celebramos el Día del Campesino. Creo yo que es un día muy especial. Buenas tardes, para mí es un honor por estar aquí, gracias por la invitación. Como acaba de señalar usted, es importante destacar la presencia del campesino en nuestra realidad nacional, porque con ello representa pues la identidad con el pueblo, con la comunidad, con las regiones, con el país. Muchas veces hemos sido descuidados por la culpa de cierto gobierno de turno de no tener en cuenta al campesino. Felizmente se ha recuperado el día de hoy y debemos celebrar junto a ellos ese día tan importante que también se celebra desde antaño, muchos años anteriores, el Inti Raymi en el Cusco. El día 24 de junio es para nosotros valioso y trascendental, que el general Velasco Alvarado, el año 1969, ha dado el Día del Campesino. Antes se llamaba discriminadamente Día del Indio. Hoy en día es importante sacar. Y el tema de Velasco pues era: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Importante aspecto que nosotros debemos recordar, porque todos los alimentos que consumimos en nuestra Lima y en todos los lugares, las zonas urbanas e industriales, pues vienen de los campesinos. Y al campesino también hay que clasificarlo: campesino alto, campesino medio, campesino bajo y campesino sin tierra. Son labradores que nos da muchas oportunidades a nuestra vida, está en contacto directo con la naturaleza, con el bienestar socioeconómico. Y aquí hacemos un llamado pues para que los ingenieros agrónomos deben estar permanentemente en las chacras, en los caseríos, en los lugares para conversar, dialogar e informar, y por qué no capacitar a algunos campesinos para que la producción natural sea efectiva, que en los últimos años estamos perdiendo valores, estamos consumiendo del extranjero, pudiendo producir muchísimas cosas en el Perú. Es cuestión de motivación e incentivación. Doctor, nuestro país es estrictamente agrícola, rural, creo que por historia, y más aún ahora también, ¿no? Pese a esta etapa de quererse industrializar, sigue siendo totalmente agrícola. ¿Por qué existiría alguna explicación por qué el campesino todavía sigue manteniéndose en las postrimerías de las oportunidades? Antes de la llegada de los españoles a nuestro país en el año 1532, por Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Luque, entre otros españoles y europeos, el país, la comunidad nacional, que era en Tahuantinsuyo, la principal actividad económica era la agricultura y continuó siéndolo durante muchos años. Al respecto tenemos una serie de historias, de documentos, de trabajos relacionados con la agricultura. Pero a través de los años, en realidad, se ha ido pues discriminando debido a una serie de factores, no solamente racial, también humanísticos. El campesino estaba alejado de la ciudad. El campesino no le permitía pues continuar trabajando, sino lo llevaron más bien, desgraciada y afortunadamente, a la esclavitud. Entonces, los españoles
consideraron no importante la agricultura. ¿Qué tal equivocación tan grande de ellos, de los europeos? Más bien se dedicaron a ingresar a las minas, porque según ellos era un incremento mayor, donde había mayor oportunidad de ganancia para ellos, para incrementar y llevar las riquezas que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, llamemos la rica vía de Oropés en Huancavelica, Cerro de Pasco Corporation más adelante, la mina Toquepala, una infinidad de riqueza natural de la minería, pero no precisamente para enriquecer al nacional, al originario, al hombre de los Andes, que vive en diferentes espacios físicos, lo que también se llama regiones, costa, sierra y selva. Hoy en día tenemos otra denominación que se llama los pisos ecológicos, ¿verdad? Eso es importante destacar. En distintos pisos ecológicos el campesino trabaja. Y no solamente el campesino, también distintos tipos de agricultores. Entonces los gobiernos no han tomado en cuenta esa participación, esa decisión de continuar como característica principal a la agricultura, lamentablemente. Ahí hace falta, como ya manifesté a un minuto, de que el agrónomo debe estar permanentemente con el campesino, pues agrónomo, para ver la fertilidad de la tierra, el cambio de productos que debe realizar, por ejemplo, el habas, el maíz, el trigo, la cebada, el camote, la yuca, dependiendo del lugar, dependiendo el piso ecológico donde se desarrollan estos productos. Una gran pregunta para todos vosotros. ¿Qué hace el campesino en Lima encorbatado en los ministerios cuando su trabajo es en el campo? ¿Qué hace el hidrólogo en Lima, en las zonas urbanas, cuando su asunto es trabajar sobre el agua, sobre el medio ambiente? Entonces hay una mala distribución de los profesionales. Algunos que ya tienen especialidad, obviamente se quedan en Lima, pero no cumplen el papel fundamental. Y de esa manera también, en cierto modo, las universidades tienen que motivar, y no solamente las universidades, en coordinación con otras instituciones, los ministerios. Y desde acá solicitamos también para que las empresas privadas puedan contribuir decididamente en el desarrollo nacional, en la educación, ¿verdad? Anteriormente, antes del 68, hablábamos bastante de los terratenientes, de los campesinos ricos, de los hacendados, pero a ellos se les pagó un dinero, y ese dinero se invirtió en aspectos más productivos, por ejemplo, los bancos, las industrias urbanas industriales, pero el campesino sigue siendo pobre, el campesino sigue siendo humilde. Si nosotros, los que me están escuchando, conocemos el Perú, antes de conocer Europa, vemos que el campesino se levanta de madrugada. ¿Para qué? Para ir a sembrar, a cosechar, a ver cómo va el crecimiento de las plantas. Como dice en términos de nuestra realidad nacional, del interior del país, trabajan de sol a sol. Ellos comienzan de madrugada y no saben cuándo terminar. Y la producción es mínima. Sin embargo, los grandes empresarios e industriales van con su camión, 3, 4 camiones, y ellos ponen el precio al campesino. No respetan el precio que debe vender el campesino. Entonces hay una desatención, y eso es importante que se escuche hoy y siempre el señor ministro de Agricultura y aquellos que están adheridos al sistema de la producción nacional. Ese es un sentido importante que el día de hoy y todos los días debemos dar pues un visto bueno a la actividad productiva que realiza el campesino. Sí, pues el campesino lastimosamente carece de muchas oportunidades y eso lo vemos a través de diferentes gobiernos. Doctor, usted en su condición de decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política es un activo testigo de cómo viene evolucionando el tema educativo en nuestro país. ¿Cómo evalúa usted este tema educativo
o cómo evalúa el desarrollo de este tema educativo en nuestro país? ¿Se está orientando bien? ¿Hay necesidad de hacer un replanteamiento, una reforma? ¿Cómo evalúa usted este asunto del problema educativo de nuestro país? En principio, me siento muy complacido y agradecido a los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y sobre todo a los señores estudiantes de las dos escuelas de Derecho y de Ciencia Política, que el año 2019 han tenido la gentileza para tener el honor de que hoy día soy el decano de la facultad. Pero un decano que está siempre solucionando los problemas que se presentan en nuestra realidad universitaria, la facultad señalada. Obviamente en coordinación con el señor rector anterior, el doctor Alfaro Bernedo, que tuvo también mucho trabajo orientándonos, él como una autoridad de mayor nivel académico, es representante de la Universidad de Villarreal. Hemos tenido la oportunidad de licenciarnos, que era un anhelo nacional y un anhelo de todos los estudiantes universitarios, padres de familia, personal administrativo. Y de esa manera hemos comenzado a trabajar en la universidad. Hoy en día también felicito a la doctora, nuestra decana, la doctora Zamora Rivero, primera dama rectora de nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal, que todos los trabajos que estamos realizando en la universidad hacemos en coordinación y por disposición de la alta dirección y del Consejo Universitario, que también me honro en participar. De esa manera, consideramos nosotros que antes de hablar de la universidad, me permito hablar del sistema educativo, porque eso no va a permitir abandonar algunas situaciones negativas que hemos pasado durante muchos años. En principio, en el Perú, antes de dar la parte, lo que se llama niveles educativos, o simultáneamente debemos realizar lo que se llama un diagnóstico situacional de la realidad nacional. Y eso se debe de ser una política del gobierno central, en coordinación con las regiones, con las comunidades, porque sabemos que en nuestro país, como muchos otros, hay distintas realidades, lo que se llama distintos estadios, distintas nacionalidades, costumbres, valores, idiosincrasia, etnias totalmente distintas. Sin embargo, la educación es todo en general, por ser un país unitario. Si hacemos una comparación con los países, en este caso, federados, como México, cada realidad tiene un sistema educativo distinto. Y en el caso del derecho tiene código distinto, en las distintas especialidades. Entonces, regresando a la educación, consideramos que en el diagnóstico situacional deben participar todos y cada uno de los profesionales, lo que se llama la brigada de profesionales que van en coordinación con las universidades existentes, con una especie de CECIGRA, una especie de dirigido por un profesor especializado en cada área. Aproximadamente duraría pues un par de años para hacer un diagnóstico institucional. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿De dónde venimos? Es decir, debemos conocer el pasado histórico, importante, trascendental, que los europeos nos envidian lo que hemos sido. Algunos otros no reconocen. Y por otra parte, actuar en el presente y avisorar el futuro. Esos tres elementos, desde mi punto de vista, deben estar presentes en cada uno de vosotros. Conociendo él, podemos recabar la información para elaborar lo que llamamos el plan curricular o el currículo de estudio, o también se llama el programa
educativo en diferentes niveles, con la participación de la comunidad, del lugar donde previamente se realizó la planeación o el diagnóstico. A partir de ese evento, comenzar a reelaborar, replantear, reestructurar, hacer la reingeniería. ¿Para qué? Para cambiar la educación. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos con quiénes tratamos. Eso es importantísimo para el bienestar de nuestra realidad, de nuestra educación. Entonces, el replanteamiento vendría a constituir que los niños de educación inicial no solamente se dedicarían, como hacemos ahora, a dibujar. Por la edad, de acuerdo a los psicólogos educativos, plantean de que el niño de esa edad, en el 75%, debe dedicarse a jugar. Hay otros trabajos menores. Sin embargo, desde niños se le está enseñando a leer, cuando no es la edad para tal. Todo está realmente condicionado a su edad. ¿Y por qué cometemos esos pequeños, medianos o grandes errores? Debido a que no conocemos al niño, no conocemos su realidad, y cada niño es diferente. No podemos dar un tratamiento igual al niño de las zonas urbanas, de las medianas y de las zonas rurales. Son realidades distintas. ¿Hacemos esa investigación? Consideramos que no. Debido a ello, ya tenemos un pequeño perjuicio, un gran perjuicio para los niños. Entonces, pasando a la siguiente etapa, habría mayores problemas. Porque no ha habido un cimiento, no ha habido una base elemental. Y eso carecemos nosotros, en todos los terrenos. Sí, pues, mi estimado, pero usted hablaba que, y es cierto, ¿ah? Porque la educación de Lima es la misma educación que dan en la sierra y en la selva, y cada contexto, cada ubicación geográfica tiene una realidad distinta. Pero ¿a qué se debe esto? ¿Hay negligencia dentro de los funcionarios del Ministerio de Educación? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la explicación que se orienta más a esta realidad? Consideramos que precisamente la falta de planificación, la falta de entonación entre la realidad y lo que ellos hacen. Si no conocemos la realidad de cada comunidad, de cada región, mal haríamos en dar una educación igual para todos los lugares del país. Las regiones, lo que nosotros llamamos la cuestión interior, en realidad son otras realidades distintas. Hemos tomado en cuenta, consideramos, no solamente el que habla, sino muchos educadores consideramos de que eso debe cambiar. Por otra parte, también hay que señalar de que el gobierno o los gobiernos de turno debían tomar en consideración la educación, porque lo que se llama, nosotros podemos llamar la revolución cultural o la cultura avanzada, la cultura en desarrollo, una serie de nombres. Lo importante está conocer realmente cuál es el objetivo nacional sobre la educación. También tiene mucho que ver el especialista. Por ejemplo, el ministro de Educación debe ser un pedagogo que haya trabajado, por ejemplo, en nivel inicial, en primaria o secundaria, que conozca el terreno de la educación en sus diferentes espacios, llámese en la sierra, en la selva, en la costa. Una experiencia, pues, integral, completa. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia nacional, vemos que no siempre los ministros de educación fueron pedagogos. Entonces, ¿qué estaba primando? ¿Qué prima hasta el día de hoy, lamentablemente, con ciertas variantes? De que las universidades, como los centros educativos, que ahora se llaman instituciones educativas, más va a primar la política que la parte técnica. Consideramos nosotros que debe primar básicamente la parte técnica, después la parte política. Pero cuando llegamos a entender todo ello,
todo eso depende pues de los gobiernos y de la exigencia del pueblo para que sus hijos sean educados. Pero también necesita pues la colaboración de los padres, las organizaciones educativas, no quizás sindicales, educativas, culturales. Cuando éramos estudiantes de educación, íbamos a los centros bases, íbamos a las comunidades para hacer la práctica, para dar las charlas a las madres de familia, a los padres de familia, con permiso de los alcaldes, pero lamentablemente no siempre existían. Y hacíamos turnos de 6 a 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, los sábados, domingos o feriados, para no interrumpir sus labores académicas o las labores no de producción o labores de trabajo, pero no iban. Entonces también la responsabilidad de los padres de familia. Por otra parte, el padre de familia va al colegio llevando a sus hijos, trayendo a sus hijos en algunos casos, pero no se preocupa mucho por el conocimiento que va adquiriendo. El padre de familia, en la mayoría de casos, se preocupa básicamente por la nota, no por el conocimiento. La gran pregunta e interrogante es, ¿cuál interesa más? ¿La nota que le pone el profesor o el conocimiento que va adquiriendo? Nosotros pensamos en el segundo, porque la nota es relativa y es subjetiva. Encontramos alumnos que terminan la primaria con una nota, por ejemplo, por decir 13, 14, y otros que terminan con 18, pero no siempre el que obtiene 18 sabe más, es relativo. En la secundaria no siempre triunfa el que tiene 18, es relativo. Otro elemento que falta también es en cuanto a que se debe hacer un diagnóstico situacional, lo que a mí se llama, en los libros está, hacer un estudio del coeficiente intelectual, medir el coeficiente intelectual, para ver cuál es el rendimiento del niño, del futuro hombre, de la futura mujer, que va a trabajar en las empresas, en la industria, por vocación. Pero encontramos realmente con mucha preocupación, señores televidentes, de que el padre de familia orienta a sus hijos por la profesión que más dinero va a obtener. Consideramos que eso es realmente una falta de respeto a él o a ella misma y a su hijo. Si hacemos un estudio a nivel nacional e internacional, la mayoría de profesionales que han triunfado es porque han seguido una carrera, una profesión por vocación. Y esa vocación está relacionada con lo que uno quiere hacer, con lo que uno se siente enamorado, con lo que uno realmente se va a sentir, quizá no realizado, sino predispuesto a la realización de actividades que le va a llenar de honor a esa persona y va a contribuir. Haciendo una investigación con los alumnos del posgrado en educación, se llegó con resultados de que la mayoría de personas que han estudiado por vocación han triunfado, y aquellas otras que no han estudiado por vocación han fracasado en el camino. Eso es una cosa fundamental. Posiblemente algunos van a contradecir a esta hipótesis, pero habrá que seguir estudiando los distintos casos. Entonces, pasando al siguiente punto, si me permite, en la educación primaria, completa o incompleta, trae una serie de necesidades, y el estudiante, al pasar a los estudios secundarios, ya tiene una formación regular, formación cognitiva, psicomotor, ¿verdad? Y otros tipos de educación, pero ya si no se preparó bien, va a tener una serie de problemas en la educación secundaria. Y la secundaria también vemos de que hay una serie de incentivos
y también una serie de aspectos negativos. Entonces, depende del profesor y depende también, sobre todo, del alumno. Muchas personas consideran de que depende de la institución, del colegio. Este es un buen colegio. No, hay un error en cuanto a la precisión. Lo que podemos decir es, en este colegio enseñan buenos docentes con vocación educativa. Ese es el término correcto. No, el colegio no lo hace al alumno. Los alumnos hacen al plantel bueno, regular o malo. Y en coordinación con el profesor. Pero también hay que ser conscientes de que el profesor de secundaria y el profesor de primaria, de educación estatal, por la cantidad de alumnos que tiene, lo que se llama hoy en día la masificación estudiantil, no puede atender a todos los alumnos. Entonces, ese es un error muy complicado, debido a que no se puede contratar la cantidad de profesores por especialidad. Un problema que encontramos durante la investigación para nuestra tesis ha sido, por ejemplo, de que anteriormente se recibía profesores que estaban estudiando educación que no eran titulados, hace 15 años, poco más. Hoy en día son todos titulados. Discúlpeme. Y aunque era estudiante de educación, le dirigían para que enseñe los primeros ciclos, o primer nivel, o primer grado. ¿Por qué no hacer lo contrario? En el primer grado debe haber un profesor titular, especializado, que tenga amplitud de conocimiento. Hacemos lo contrario. Eso es un punto de vista importante para un grupo de profesores y también posiblemente habrá contradicción con otros. Esta sociedad está llena de contradicciones. De eso no me cabe la menor duda, doctor, pero es cierto, ¿no? Se asume de que actualmente ya la plana docente en los colegios públicos y o privados ya son licenciados, y más aún me parece que en los estados, en los colegios nacionales existe una promoción para que los docentes puedan continuar con estudios de maestrías y doctorados, pero en su estudio, en la investigación que usted ha realizado, se puede determinar si los estudiantes a nivel primaria y o secundario retienen o entienden lo que leen. Ahí está un problema también complicado, eso me permito amalgamar con la secundaria. En la secundaria tenemos una serie de especialidades que en los últimos años, a partir del 90, en las ciencias sociales fue recortando algunos cursos. Por ejemplo, educación cívica. Por ejemplo, historia universal. Por ejemplo, Oriente, Grecia y Roma. Una serie de cursos, economía política, lógica, filosofía, que era obligatorio para todos los estudiantes. Si no tenemos esos cursos de humanidades, cursos de ciencias sociales, el alumno no va a conocer la realidad. Y eso conduce a que el profesor también no se esmere mucho. Como dijo el colega que me pregunta, repito, es cierto que hoy en día el 99% de profesores son licenciados en educación, egresados de las universidades públicas y privadas, así como también egresados de los institutos superiores pedagógicos con título de ese nivel, pero que equivale a licenciado en educación. Sin embargo, no hay facilidades para que puedan ellos continuar desarrollándose ampliamente, porque hay ciertos problemas en cuanto al ascenso, en cuanto a los exámenes. Las facilidades son muy mínimas para el estudio de maestría y doctorado. Pero también hay un grupo de estudiantes de maestría y doctorado de educación donde no están haciendo sus estudios porque realmente tienen la intención o la voluntad, seamos concretos, sino para tener la oportunidad de ascender.
Entonces, una cosa es estudiar porque le gusta aprender más, y otra cosa distinta es para aquellos que solamente están buscando un ascenso. Hay dos caminos, como decía, el bien y el mal, no hay intermedios. Entonces, si ese profesional estudió por vocación, sí va a tener éxito en la vida. Y eso está probado a nivel nacional e internacional. Y vemos en las comunidades. Entonces, el pedagogo es un maestro dedicado, con experiencia y que va adquiriendo. Pero, por otra parte, también es necesario aclarar lo siguiente. Muchos docentes que conocemos son trabajadores de la educación, pero estudian otra profesión, por ejemplo, derecho, por ejemplo, contabilidad, administración, y no para enriquecer la educación donde estaba trabajando como un trabajo adicional o inicial, básico, sino para incrementar su ingreso y ya no dedicarse a la educación. Nos preguntamos entonces, esa persona, ese profesional, ¿estudió educación por vocación o simple para un trampolín? Habemos de todo en nuestra realidad nacional. Todos esos son problemas que los estudiantes universitarios, para elaborar su tesis de licenciado, de segunda especialización, de maestro y doctor en educación y otras especialidades afines, tienen que tomar en cuenta. Tenemos varios problemas que resolver. Y precisamente las tesis universitarias de los niveles indicados podría dar como resultado quienes realmente están esmerados en el cambio de la educación. Ese es el... Pero cuando hablamos de ministros, como me preguntó el colega, el ministro no trabaja solo, tiene que trabajar con los viceministros, con los directores de UGEL, los directores de plantel, de manera coordinada, para que sea operativa. Y la pregunta es, ¿coordinamos? ¿Coordinan? Hay una deficiencia en la coordinación por cuanto el ministro es de una línea política, el director de otra y los otros funcionarios de otra. Ese es lo que sucede real y objetivamente en el Perú. No neguemos. Y a partir de todos los gobiernos. Pero si es de su partido, si hay colaboración, si hay conversación, si hay plática, si hay diálogo. Y ese es por eso el aspecto político está primando en el Perú, lamentablemente. Digo lamentablemente porque debía ser, pero siempre sin dejar de lado la parte técnica. Pues bien, para enriquecer, si me permite la pregunta, en cuanto a los profesores de la universidad, profesores y alumnos de la universidad, a nuestra universidad y a todas las universidades públicas y privadas vienen estudiantes de distintos lugares del país, de distintos colegios, de distintas instituciones educativas, privadas, públicas, eclesiásticas, militares, etc., con distintas formas de pensar. El profesor universitario no siempre trata de ver la posibilidad de convencer cognitivamente a todos. Algunos saben más, otros saben menos, etc., como es natural. Sin embargo, la situación está en lo siguiente, de que el profesor debía, de algunas especialidades, sobre todo, por ejemplo, de las especialidades básicas, que se llama cursos propedéuticos, cursos básicos, tratar de buscar un equilibrio y a los alumnos que tienen menos nivel educativo, orientarles. ¿Eso hacemos? No tenemos tiempo. Y otro dice, no está dentro de mi plan de estudio. Yo estoy contratado o nombrado para tal materia, pero no para hacer ese trabajo extra. Entonces, que es un problema. Pero aquel que tiene vocación, en horas libres podría conversar con los estudiantes, platicar con ellos, para ver el nivel
y formar grupos de estudio, grupos de trabajo por especialidad. No solamente para ese ciclo, para esa sesión de clase, para esa asignatura, no. Coordinar con los docentes de los otros ciclos, para que haya una comunidad de estudiantes, para que haya un círculo de estudio donde se prepara realmente. Eso no hacemos porque el estudiante no siempre está orientado a eso, tanto por falta de inquietud y por falta también de automotivación. Entonces la universidad tiene siempre el modo la responsabilidad de elaborar el plan, pero el plan que se elabora en la universidad, en el colegio, de todos los niveles, también no es una cuestión realmente con participación de la comunidad educativa, sino, como le llaman muchos estudiosos, están impuestos de arriba hacia abajo. Deben estar expuestos por las distintas personalidades, alumnos, padres, familia, empresas, sobre todo en estas últimas, porque ¿qué tipo de profesores, de alumnos formamos en la universidad? Y están capacitados, orientados para trabajar en el mercado laboral, privado o público. Entonces necesitamos recabar la información necesaria de las empresas. ¿Qué tipo de profesional y con qué perfil necesita para ingresar a la empresa? ¿Eso lo hacemos? No lo hacemos todavía. Lo hacemos parcialmente, pero estamos lejos de alcanzar el objetivo de que hay una relación empresa-universidad e instituciones-universidad y todas otras instituciones con la universidad, para que haya un plan común y todos hablemos más o menos un mismo lenguaje. Y de esa manera habría pues una amplitud de conocimiento, etc. Todo eso dijimos al principio que puede realizarse cuando se realiza el diagnóstico o la planificación educativa. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Más bien, doctor, definitivamente hablar del tema educativo es totalmente amplio. Son tantos temas que se deberían de tocar, pero definitivamente comprometerlo a usted para poder tenerlo en otro programa. El tiempo lastimosamente siempre es un gran tirano, pero lo invito a dar unas últimas palabras, doctor. Agradezco su invitación, colega, y de acá me permito saludar a los colegas docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de todas las facultades, incluyendo, por supuesto, en primera razón, a la señorita rectora, los señores y vicerrectores de nuestra universidad, que gracias a ellos y en conexión con ellos estamos trabajando para tratar de mejorar algunas falencias que podemos haber tenido. Y por otra parte, también es necesario invocar que a partir del mes de marzo del año 2020, el anuncio presidencial de el cambio de estructura en cuanto a la enseñanza, la virtualidad. Somos totalmente pues conscientes de que la enseñanza universitaria es totalmente distinto en cuanto a la presencialidad respecto a la virtualidad. Estamos dando nuevas formas de trabajo en la enseñanza virtual, que es distinto a la otra, pero los muchachos, los jóvenes estudiantes se van adecuando progresivamente y todos los docentes nosotros estamos también pues realizando, mejorando la situación pues virtual que antes muchos de nosotros desconocíamos. Estamos aprendiendo nuevas rutas, nuevos elementos y consideramos que esto es provechoso tanto para nosotros como para los educadores. Muy amable por esa invitación, distinguidos colegas. A usted, doctor, siempre con la gratitud, dado que también soy un egresado, un profesional egresado de la Villarreal, un cariño siempre con la universidad. A nuestros seguidores, los invito a continuar o acompañarnos para la próxima semana en este programa suyo, Educación y Democracia. Televisión.
y el grupo Publicrea presentó Educación y Desarrollo con la conducción del Dr. Robinson Rodas Ríos y el Dr. Miguel Marcacusco Roca.